Bienvenidos a una nueva sesión de la asignatura Historia del Derecho. Soy su facilitador, el magíster Jorge Joel Andreve, y hoy daremos inicio al módulo 3, titulado El Derecho en el Nuevo Mundo y la Transición al Estado Liberal. En este espacio académico de la Universidad UDELPA, dejaremos atrás las estructuras medievales europeas para adentrarnos en la complejidad del ordenamiento jurídico que rigió nuestras tierras durante 3 siglos y cómo éste colapsó para dar paso a la modernidad. Este módulo es la llave para entender nuestra identidad jurídica como nación independiente, analizando el paso de ser parte de un imperio transatlántico a convertirnos en un Estado nacional soberano. Prepárense para una jornada de análisis profundo sobre las raíces de nuestras instituciones. El propósito de este módulo es comprender la evolución jurídica que va desde el ordenamiento indiano hasta la codificación nacional. Buscamos analizar cómo el derecho se utilizó primero como herramienta de administración imperial, luego como instrumento de centralización estatal y, finalmente, como base normativa del Estado liberal y republicano. Iniciamos el tema 7 con una aclaración técnica vital. El derecho indiano no fue un derecho colonial, en el sentido moderno de la palabra. Jurídicamente, las Indias no eran colonias, sino reinos incorporados a la corona de Castilla en igualdad de condiciones. Esto generó un derecho especial y adaptativo, un sistema único diseñado para regir una realidad de los juristas de Madrid no podían imaginar. Fue un derecho creado específicamente para gobernar la distancia, lo que obligó a los legisladores a ser flexibles. En el caso de Panamá, este ordenamiento tuvo una aplicación directa y constante, convirtiendo al istmo en uno de los laboratorios jurídicos más importantes del imperio debido a su posición estratégica para el comercio y la administración. El derecho indiano se construyó de manera progresiva y causística. El rey y el Consejo de Indias legislaban a distancia, respondiendo a los problemas concretos que surgían en América y que eran informados por virreyes, gobernadores y oidores. Este modelo permitió que el derecho se ajustara a las condiciones locales del Istmo de Panamá. La formación del derecho indiano se basó en una estructura de legislación a consulta. El Real y Supremo Consejo de Indias, desde la península, emitían normas basadas en los informes que enviaban los funcionarios locales. Esto dio origen a un causismo jurídico extremo. La ley no se creaba de forma abstracta o general, sino para resolver problemas específicos y concretos que surgían en América. La realidad local se convirtió en un criterio normativo fundamental. Los legisladores entendieron que una norma perfecta en Sevilla podía ser desastrosa en Portobelo. Por ello, definimos 7 sistemas como un derecho experimental y flexible, que prioriza la eficacia de la solución sobre la rigidez de la teoría jurídica tradicional. Uno de los mecanismos más fascinantes de este periodo fue el principio obedézcase, pero no se cumpla. Contrario a lo que podría pensarse, esto no era un acto de desobediencia o rebeldía contra el rey. Era, técnicamente, una suspensión prudente de la ley. Cuando una autoridad local recibía una orden real que, de aplicarse, causaría daños irreparables o injusticias graves debido al desconocimiento de la realidad local por parte de la corona, el funcionario acataba la autoridad del rey, pero suspendía la ejecución de la norma. Este era un mecanismo de justicia material que permitía esperar a que el monarca, mejor informado de los hechos, confirmara o revocara la orden, garantizando que la ley no se convirtiera en un instrumento de opresión por ignorancia.
Tras décadas de dispersión normativa, en 1681 se promulgó la recopilación de leyes de los reinos de las Indias. No fue un código, sino una sistematización de miles de disposiciones en nuevos libros, que regulaban desde la fe hasta el comercio y la administración. Este cuerpo legal fue uno de los sistemas jurídicos más avanzados de su tiempo. Panamá fue un centro de poder jurídico fundamental gracias a sus instituciones. La joya de la corona fue la Real Audiencia de Panamá, creada en 1538, la cual ejercía una doble función judicial y política en un vasto territorio que inicialmente abarcaba desde Nicaragua hasta el Estrecho de Magallanes. Junto a ella, los cabildos locales representaron la base de la vida civil y el espacio donde los vecinos participaban en la administración. Estas instituciones no solo gestionaban la justicia cotidiana, sino que fueron la semilla de la autonomía ismeña. Al tener su propia audiencia, Panamá gozaba de un estatus de capitabilidad jurídica que le permitía resolver sus conflictos sin depender totalmente de otros virreinatos, forjando una identidad institucional propia desde el siglo XVI. En el siglo XVIII, la llegada de la dinastía Borbón supuso un cambio radical en la concepción del derecho. El modelo pactista de los Austrias fue sustituido por un absolutismo ilustrado que concibió el derecho como un instrumento racional de gobierno. La centralización administrativa se convirtió en el eje del nuevo orden jurídico. Los decretos de la nueva planta abolieron los fueros de los antiguos reinos de la corona de Aragón, imponiendo el derecho castellano como derecho común. Paralelamente, el regalismo reforzó el control del Estado sobre la Iglesia, integrándola a la estructura administrativa del poder real. El derecho se convirtió en una expresión directa de la soberanía estatal. El impacto borbónico en Panamá fue traumático y decisivo para nuestro futuro. El hito más doloroso fue la supresión de la Real Audiencia en 1751, debido a la crisis económica tras el fin de las ferias de Portobelo. Panamá perdió su rango de capital jurídica y pasó a tener una humillante dependencia de Bogotá. Esta pérdida de autonomía judicial significó que los pleitos locales debían resolverse en distancias enormes, encareciendo la justicia y generando un profundo resentimiento. Los historiadores coinciden en que este evento fue el germen del sentimiento independentista. Al sentir el abandono y la subordinación impuesta por las reformas, la élite ismeña comenzó a soñar con un destino propio fuera de la órbita de la capital neogranadina. Para el Istmo de Panamá, las reformas borbónicas tuvieron consecuencias profundas. En 1751 se suprimió la Real Audiencia de Panamá, lo que permitió la pérdida de la autonomía judicial y la subordinación a la Audiencia de Santa Fe en Bogotá. Este centralismo generó un sentimiento de abandono que influyó en el proceso independentista. El tema 9 aborda el colapso definitivo, la crisis del antiguo régimen, la invasión napoleónica de 1808 en España provocó el colapso del absolutismo y un vacío de poder que los liberales aprovecharon para redactar la Constitución de Cádiz de 1812. Este texto revolucionario cambió la base del sistema. La ley ya no emana del rey, sino de la nación. Introdujo el concepto de soberanía nacional y convirtió a los antiguos súbditos en ciudadanos con derechos protegidos por la ley. Aunque Fernando VII intentó restaurar el absolutismo después, el cambio mental era irreversible. Las ideas de Cádiz llegaron a Panamá
y encendieron la mecha de la libertad, demostrando que un nuevo orden jurídico basado en la razón era posible. A comienzos del siglo XIX, el antiguo régimen entra en crisis tras la invasión napoleónica, recuerden, en 1808. La Constitución de Cádiz de 1812 marca un hito histórico al proclamar que la soberanía reside en la nación y no en el rey. Y para Panamá, este proceso significó una verdadera escuela política y jurídica. El triunfo del liberalismo implicó la demolición de la sociedad estamental y la consagración de la igualdad jurídica. La codificación buscó ordenar el derecho de manera racional, clara y uniforme, garantizando la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo económico. Este modelo influyó decisivamente en la organización jurídica del Istmo. Llegamos así a la ciencia jurídica moderna. Durante los siglos XIX y XX, la ciencia jurídica adoptó un enfoque positivista. La ley escrita se convirtió en la fuente principal de derecho y el juez pasó a ser un intérprete de la norma. Teorías como la pirámide normativa de Hans Kelsen influyeron directamente en la estructura constitucional panameña. Entramos en la era de la ciencia jurídica moderna, dominada por el positivismo jurídico, bajo la influencia de la escuela de la exágesis. Se impuso el culto al texto de la ley. El juez debía ser simplemente la boca de la ley, sin espacio para interpretaciones subjetivas. Se consolidó la idea de la pirámide normativa, donde la Constitución está en la cima y todas las demás leyes deben derivar de ella. Esta estructura técnica tuvo una influencia total en Panamá tras su independencia. Nuestros primeros legisladores abrazaron el modelo de los códigos franceses y colombianos para dotar a la joven república de una arquitectura legal moderna, racional y científica, alejándonos definitivamente de las leyes de Indias. Para las actividades del módulo 3, se le recomienda a los estudiantes realizar una lectura crítica autónoma sobre el análisis de los textos de las constituciones panameñas y la codificación europea. Para poner a prueba lo aprendido, las actividades del módulo 3 se centrarán en el análisis crítico de la transición. Realizaremos un ensayo comparativo sobre el impacto de la supresión de la Real Audiencia de Panamá y cómo este hecho jurídico influyó en el Acta de Independencia de 1821. Concluimos este módulo reflexionando sobre el abandono del modelo medieval y el nacimiento de la formación técnica del jurista. El abogado ya no es un teólogo que interpreta la voluntad divina, sino un técnico que domina los códigos. A pesar de la ruptura con España, mantenemos una herencia hispano-romana, innegable en nuestro lenguaje y conceptos básicos. Debemos entender la codificación como una evolución necesaria para la soberanía y la libertad. Le agradezco su compromiso con este curso y le insto a seguir explorando cómo el derecho ha sido la herramienta con la que Panamá ha construido su propio camino. La historia del derecho es, al final, la historia de nuestras propias libertades. Nos vemos en la siguiente unidad.